Al chile. Mis amigos, soy Meme Yamel. Bienvenidos a su chile favorito. Aquí las noticias o te enchilan o te dejan picar. Para profundizar un poquito en esto, yo le agradezco infinitamente a alguien que si sabe de esto, sabe de fondo y de forma y que ha luchado desde su trinchera para la aprobación, para el entendimiento de esta reforma eléctrica. Así que muchísimas gracias a nuestro querido profe Ángel Valderas Puga, que aquí nos está acompañando esta noche. ¿Cómo estás, mi querido profe? Qué gusto tenerte por aquí. Pues yo y mi gato, que ya también se hizo experto en temas de energía eléctrica y que además cada vez que se sabe que se va a discutir el tema, se aparece aquí. Es que ya es experto. Dice, con permiso, ahí les voy. Exacto. Ahí les voy. Y, Oye, Meme, pues mira, ajá. a ver, yo partiría de atrás para adelante. Vamos, pues. A ver, una cosa, son muchos aspectos y lógicamente, pues mira, yo ahorita señalaría, por ejemplo, el primero que me interesa señalar es quiénes votaron a favor y quiénes votaron en contra hoy de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es algo que es relevante. A ver, ¿qué fue lo que se votó hoy? A partir de la promulgación legal, legítima, democrática de la ley de la industria eléctrica a principios del año pasado, este entorno lo tenemos que entender muy bien, Meme, para entender también hoy lo que está en juego. Mira, a ver, esa ley de la industria eléctrica es propuesta por uno de los ejecutivos más legítimos que hemos tenido en la historia de México. Un presidente, Andrés Manuel López Obrador, que no ganó con fraude, por lo tanto tiene legitimidad, que ganó con más de 11 millones de votos a su más cercano competidor, que fue Ricardo Anaya, que ganó con más del 52% de la votación, pero que además forma parte de un partido que ganó la mayoría en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores. Vamos, Andrés Manuel López Obrador tiene una legalidad, que es una legitimidad que se la sueña Joe Biden, que apenas con trabajos pudo tomar posesión de la presidencia de los Estados Unidos. Entonces, es una ley, la ley de la industria eléctrica, empujada por un gobierno democrático, legal, legítimo. Esa ley es aprobada por la Cámara de Diputados, por 500 diputados que nos representan a las mexicanas y los mexicanos de 300 distritos federales. Es una ley legítima y para eso cambia uno gobierno, no para mantener leyes anteriores o no todas, sino para cambiarlas con base en tu proyecto de gobierno que presentaste a la ciudadanía. Andrés Manuel López Obrador viene planteando el fortalecimiento del sector energético nacional desde 2006. En 2005, en su plan alternativo de nación, estaban ya delineadas las medidas que hoy estamos viendo aplicarse desde el gobierno de la 4T. Bueno, pero ¿qué sucede? ¿Qué sucedió el año pasado? Se aprueba la ley de la industria eléctrica y resulta ser que comienzan amparos de empresas fachada, mini empresas, empresas totalmente desconocidas que no son las grandes generadoras de energía eléctrica en México, por la sencilla razón, Meme, y toda la gente que está siguiendo al Chile, porque no hay. Es vacuo el conjunto de las empresas mexicanas que generan energía eléctrica en este país. Si las hay, lo que generan es totalmente irrelevante. Pero avientan a estas mini empresas y bueno, jueces como Juan Pablo Fierro extienden el amparo incluso a Iberdrola, a Naturgy, a Mitsui, a la francesa Engie,
a la coreana KST sin que ellas hayan pedido amparo. Fíjense el esquema de cómo operan, ¿eh? O sea, yo no me voy a quemar amparándome contra la ley de la industria eléctrica. Mando adelante a una serie de empresas que nadie conoce, que lógicamente no tienen prestigio, que no se van a quemar, porque nadie las conoce, porque no se sabe quiénes son estas empresas. Entonces van ellas y piden amparo. Y de manera totalmente inédita, el amparo se extiende incluso a empresas que no lo habían solicitado, entre ellas las grandes extranjeras que quedan de esta manera cubiertas en contra de los efectos de la ley sin que se quemen. Bueno, viene el ITER, más de 1,000 amparos, y luego viene un minigrupo pequeñito de senadores de la oposición, PRI, PAN, PRD, que meten un recurso de inconstitucionalidad de la ley de la industria eléctrica. ¿Qué son estos recursos de inconstitucionalidad? Pues tienes una ley y acá tienes la Constitución. Y dicen, la ley viola artículos de la Constitución. Eso fue lo que hoy determinó la Corte. El recurso de estos senadores de oposición, que después del Parlamento abierto, Meme, hay que decirlo de manera clara, diáfana, en blanco y negro, están defendiendo a empresas extranjeras. El PAN, el PRI, el PRD, Movimiento Ciudadano, todo aquel que esté en contra de la reforma constitucional y de la ley de la industria eléctrica, nos lo enseñó el Parlamento abierto, es porque está apoyando abiertamente intereses extranjeros. Ojo, el Parlamento abierto nos permitió, Meme, que salieran nombres de las empresas que además nadie sabía en este país. Vienen generando energía eléctrica de manera subrepticia desde 1993. Entonces, esto fue lo que hoy discutió la Corte, Meme. Hoy, el recurso de los senadores que pedían que se considerara a la LIE como inconstitucional. Ahora, yo ahí quiero hacer una pregunta justo en este tema, porque acaba de mencionar los amparos, ¿no? Fueron muchos amparos y creo que algo que también, como bien lo resalta, salió en el Parlamento abierto. No son empresas mexicanas, no son inversiones mexicanas, no son mexicanos que están invirtiendo y cuyas utilidades se están quedando en el país. Estamos hablando del saqueo de nuestros recursos para un beneficio de extranjeros económico, vaya, es un negocio. Entonces, lo que hoy ocurre, ¿no? Lo de la ley a la industria eléctrica, ¿qué significa para estos amparos, por ejemplo? ¿Se frenan los amparos siguen o se tendrá que decidir caso por caso? Porque hubo un voto, o sea, salió de a raspón salió, así que panzó esta decisión en la Suprema Corte, y lo que hoy escuchaba, por ejemplo, sobre todo en el argumento de la ministra Ríos Farjat, que ella vota en contra, vota por la inconstitucionalidad del proyecto o de la ley, es porque decía, es que hay unas cosas que sí y otras que no, y como que quería un voto muy particular, y corríjame si me equivoco, pero siento que hasta los ministros como que no querían ser muy claros en el sentido de su voto, como que querían ahí, había resistencia en decir claramente si era o no constitucional. Mira, primero hay que entender los números, ni modo, yo soy matemático. Mira, son 11 ministros de la Corte. Se requieren 2/3 partes, mayoría calificada, para declarar inconstitucional una ley. El 11 no es divisible entre 3, pero sí el 12. 12 entre 3, 4 por 2, 8. Quiere decir, para declarar inconstitucional una ley, necesitas 8 votos. Son 11. Por lo tanto, necesitas 8 votos a favor de declarar la inconstitucionalidad. Puede haber 3 en contra. Fueron 7-4. ¿Por qué no se pudo declarar la inconstitucionalidad? Porque no se tuvieron los 8 votos.
así de sencillo, y debe ser muy claro, muy claro. ¿Quiénes son los que dijeron esta ley no contraviene la Constitución? La ministra Loreta Ortiz Alf, la ministra Yasmín Esquivel Moza, el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y el presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar Lelo de la Rea, que además es de Querétaro, acá donde estoy yo. Bueno, y también tenemos que conocer los nombres, Yamel, de los que votaron en contra. Ahí está de sorpresa, y estoy viendo los comentarios y en redes sociales, por ejemplo, de Ana Margarita Ríos Farjat, propuesta ya en este sexenio como ministra de la Suprema Corte. Norma Lucía Piña Hernández, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Alberto Pérez Dayán, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Luis María Aguilar y Javier Lainés Potisac. Mira, Yamel, los ministros de la Suprema Corte de Justicia ganan más que tú y ganan más que yo. Ganan un dineral, más de 400,000 pesos mensuales y con una serie de prestaciones que nos las soñamos los mexicanos y con asesores. A ver, yo me gustaría, si algún ministro de la Corte te sigue, es tu seguidor de los que votaron en contra, yo creo que es muy importante señalar que alguien que gana tanto dinero, que va a tomar determinaciones fundamentales para la patria, no puede no saber. Yo hoy vi parte de las argumentaciones y noté, por un lado, lo que tú dices, que yo lo atribuyo a que saben que están votando a favor de intereses extranjeros y les da vergüenza decirlo abiertamente. Pero también noté otra cosa, un profundo desconocimiento de lo que iban a decidir. El hecho de que confundan entrega física con energía, híjole, mano, señala ya que no tienen ni idea de lo que estaban votando. Y como no tienen idea, parece ser que no tienen idea o hacen finta que no tienen idea de lo que son tarifas de porteo, de lo que es prioridad en el despacho, de lo que es intermitencia de la energía solar y eólica. Pareciera ser que para estos ministros de la Corte no cuenta ni la seguridad nacional ni la soberanía energética. Algo que en este momento, a partir del 24 de febrero de este año, está en el centro de la discusión mundial, la soberanía energética. Hoy la guerra en Ucrania está mostrando una increíble cantidad de fracturas donde cada país busca su seguridad nacional derivada de su soberanía o de su dependencia de energéticos del extranjero, de compañías extranjeras. Meme, no es posible que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no sepan que Alemania, capitalismo, potencia europea, acaba de expropiar, que significa la nacionalización, de dos empresas rusas, la petrolera Rosneft y la de gas Gazprom. No pueden no saberlo. No pueden no saber que ayer el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, dijo, si los rusos nos piden pagar en rublos, pagamos en rublos. No pueden no saber que el primer ministro de Austria dijo, yo no me sumo a las sanciones en contra del petróleo y del gas ruso porque dependemos de esos energéticos. No pueden no saber que Qatar y que la misma Arabia Saudita, el principal aliado de los Estados Unidos en el Medio Oriente, se han negado rotundamente a seguir las indicaciones de Estados Unidos para satisfacer las necesidades energéticas de Europa. ¿Por qué todo esto?
yo puedo aceptar, Meme, que los ciudadanos comunes y corrientes no lo sepamos, pero lo que sí no tiene ninguna justificación es que ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no vean lo que está pasando a su alrededor. Ganan demasiado bien, tienen muchos asesores como para poder entender el problema. Y el Parlamento Abierto exhibió, son extranjeros. Los ministros tendrían que tener clarísimo, no los vi discutir de soberanía energética o de seguridad nacional, pero que no me digan que los ministros no saben que Iberdrola en México es quien domina la generación de energía eléctrica a grado tal de que ya es del tamaño de Comisión Federal de Electricidad. Y que no me vengan a decir los ministros que no saben que Iberdrola es española. Y que tampoco me vengan a decir los ministros que no saben que detrás de Iberdrola hay una serie de fondos de inversión extranjeros que única y exclusivamente velan por sus intereses, que significa el lucro máximo. Entonces, ¿qué vimos hoy? Pues ahora sí, los patos sacaron las cabezas, Meme, fuera máscaras, momentos relevantes en la patria. ¿De qué lado estás? ¿Del interés de la población mexicana, de tu país, o estás al servicio de empresas extranjeras? Si yo estuviera en la corte, Meme, ¿sabes qué le preguntaría a los ministros? Lo que le he preguntado a varios, lo que pregunté aquí a Ramsés Pech en un debate al que me invitaste. Denme los nombres de las empresas mexicanas machuchonas que están generando energía eléctrica, porque es verdaderamente patético que en el portal de la Asociación, entre comillas, Mexicana de Energía, aparezca una empresa de México, EVM, con una capacidad instalada hiper pobre de mugrosos 100 megabytes, cuando en ese portal dicen, tenemos una capacidad instalada de 25,440 megabytes. Significa, la única empresa mexicana que está ahí aporta apenas el 0,4%. La misma AME nos está diciendo de nosotros, de esta asociación, el 96,6% de energía la generamos extranjeros. Nos lo están diciendo ellos. Ahora, todo el mundo puede entrar al portal de la AME. En el Parlamento Abierto fue un directivo de la AME, expuso la posición de la AME. Y yo me pregunto, ¿y los ministros de la Corte no lo saben? Que me los manden y les enseño a cómo ingresan al portal de la AME, porque me parece verdaderamente patético, ¿no? Bueno, es buena noticia, Meme, que no se haya declarado la inconstitucionalidad. Los amparos van a seguir. Mira, no hay que ser ilusos. Le van a buscar por otro lado. Lo que sí es claro es que ya no pueden argumentar, que es inconstitucional. Eso sí, ya no. Se van a inventar que el amparo los perjudica porque a lo mejor tenías un subsidio de 20,000 millones de pesos y ya no lo vas a tener. Me gustaría ver cuál va a ser la argumentación de los daños que se van a causar. Pero mira, tienen sus aliados, tienen a sus jueces. A los lobbies. Está Juan Pablo Fierro y están los lobbies que van a seguir cabalgando. Mira, de que le van a seguir, pero ya se les cayó la coartada de la inconstitucionalidad. Ahora, yo quiero preguntarle, doctor, ¿de qué nos sirve ahorita? O sea, ¿de qué sirve tener esta ley a la industria eléctrica vigente o que esté operando, que no sea inconstitucional? ¿De qué sirve lo que hoy ocurrió en la Suprema Corte cuando tenemos la reforma constitucional? O sea, porque vaya, y corrígeme si me equivoco, pero cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador anuncia esta ley, dice, pues es un primer paso, ¿no? Y de todos los amparos y de justamente que se buscara declarar inconstitucional, dijo, con permiso,
vamos por la reforma profunda, que es la reforma eléctrica que se va a iniciar el debate este martes. Entonces, ¿de qué sirve esta ley cuando vamos por la reforma profunda? ¿No será como una forma, o no lo tomarán algunos como una forma de decir, bueno, ya aprobamos, no vamos a declararla inconstitucional, no es inconstitucional, nos quedamos con esta ley en vez de aprobar la reforma eléctrica? Pues mira, Meme, eso es lo que ellos quisieran, pero no pusieron atención o no le creyeron a Andrés Manuel López Obrador. Cuando se aprueba la ley de la reforma de la industria eléctrica y comienza esta cascada de amparos con la complicidad de jueces, porque hay que decirlo, Andrés Manuel estuvo diciendo, y lo dijo muchas veces, lo dijo en entrevistas, lo dijo en la mañanera, él siempre estuvo diciendo, si siguen obstaculizando la ley de la industria eléctrica, vamos a proponer una reforma constitucional. Lo dijo muchas veces, Meme. Ahora sí que sobre advertencia no hay engaño. El presidente, mira, yo creo que ahorita en la noche tú y yo ni estaríamos hablando si no hubieran obstaculizado la ley de la industria eléctrica, porque el presidente no habría propuesto una reforma constitucional. Se habría quedado con la ley de la industria eléctrica. Pero lo obstaculizaron, no creyeron, crecieron los amparos por todos lados en contra de la ley. Y el Parlamento abierto fue muy claro. Ya no les gustó a las empresas extranjeras la reforma constitucional. Y entonces ahora sí quieren regresarse ya con la iniciativa en la Cámara de Diputados, quieren regresarse a lo que Andrés Manuel les tendió la mano, pero no la tomaron. Porque esto que tú señalas ya lo manejaron y lo manejaron en el Parlamento abierto. O sea, les dio ya miedo, se apanicaron y varios de los que están en contra de la iniciativa fueron a decir al Parlamento que bastaba una reforma de leyes secundarias. Demasiado tarde, la iniciativa de reforma constitucional ya estaba en el Congreso. Bueno, mira, ¿qué va a pasar? Ya ni me acuerdo, creo que con Manuel Pedrero, estuve ayer en Sin Censura, y veían los escenarios. Y mira, Meme, a ver, un escenario era que la declararan inconstitucional. ¿Eso detiene el íter en la Cámara de Diputados? No. Es más, si la declaraban inconstitucional, le iban a dar razón a Andrés Manuel y al gobierno de la 4T diciendo, ya ven, hay necesidad de cambiar la Constitución porque consideran que la defensa del sector eléctrico viola la Constitución. Si la hubieran declarado inconstitucional, el íter de la reforma eléctrica habría seguido y se habría dado razón de que había que buscar la reforma constitucional. 2, ante lo que pasó hoy, también podemos decir que es un avance, pero no va ligado a la reforma constitucional. Yo creo que para la discusión que comienza el próximo lunes en las comisiones de puntos constitucionales y energía, sí se va a tener un elemento adicional en términos de decir, pues no se declaró la inconstitucionalidad, la ley sigue vigente, la ley se puede aplicar. Aún así, todavía queda abierto la cuestión de los amparos individuales, pero ya no van a poder apelar a la inconstitucionalidad. Ahora, hay un elemento que yo quiero señalarte, Meme, que me parece relevante en términos de la Suprema Corte. Mira, cuando Carlos Salinas de Gortari en 1992 modifica la ley de la industria eléctrica, que es una ley secundaria, violenta el artículo 27 constitucional, vigente en ese momento, porque el artículo 27 señalaba claramente que los privados no podían generar energía eléctrica. Y sin embargo, con una ley secundaria,
estuvieron violando la Constitución durante 20 años. 20 años. Porque por eso modificaron la Constitución en 2013 para volver legal lo que era ilegal. Entonces, se dedicaron entre 1993 y 2013 a permitir la generación de energía eléctrica por parte de privados, violando flagrantemente el artículo 27 constitucional. Yo me pregunto, ¿dónde estaban los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ante una violación flagrante, abierta, pública del artículo 27 constitucional? Pues durante 20 años, meme, yo no vi a ningún juez decir que eso fuera inconstitucional. Y hoy en día, esa misma Suprema Corte de Justicia de la Nación, no todos los ministros, porque han llegado nuevos, pero sí muchos de ellos, voltearon para otro lado. Se estaba violando la Constitución y ellos volteaban para otro lado. Ni sus luces. Síntesis. Yo no les creo que estén preocupadas por la inconstitucionalidad, porque tuvieron el tiempo de demostrarnos a mexicanas y mexicanos que les interesaba que no se violara la Constitución y que no se violara el artículo 27. Me habría gustado ver esta enjundia de estos ministros de decirle a Enrique Peña Nieto y a Felipe Calderón y a Vicente Fox y a Ernesto Zedillo: señor, usted no puede violar el artículo 27 constitucional por medio de una ley secundaria. ¿Le interesa que privados generen? Échese el trompo al uña de modificar la Constitución. Genere 2/3 de la mayoría en la Cámara de Senadores, y modifiquen la Constitución. Pero no lo hicieron. Lástima, Margarito, no lo hicieron. Tuvieron su oportunidad. Entonces no tienen credibilidad estos ministros de la Corte. Ahora, profe, yo quiero preguntarle, este es un tema que creo que, vaya, aquí solo quiero hacer esta pregunta porque vale mucho la pena. Nos dice Chemical, entiendo que la resolución de hoy fue si la reforma, bueno, la ley, no la reforma, era inconstitucional, pero si se hubiera cambiado una resolución de que es constitucional, ¿eso habría cambiado el resultado? No, porque mira, en realidad hay que tomar en cuenta que la determinación de hoy no fue en abstracto. Fue por el recurso que metió este grupo de senadores de oposición. Nada más. Eso fue el resultado de hoy. Pero fue interesante porque lo que apelaban los senadores era que la ley violaba la Constitución. Entonces, es un recurso, digamos, adicional. Hoy la reforma constitucional, mira, para que te des una idea, si se aprueba, pues ya es irrelevante, ya lo más que va a pasar es que la ley de la industria eléctrica se va a tener que adecuar al nuevo marco constitucional, pero es irrelevante. Ahora, ¿qué es más fuerte, qué va a tener más peso? Lo que veamos en los próximos días, la reforma constitucional. Y ahí, así como los magistrados salieron a exhibir quién está a favor de intereses extranjeros. Mira, yo no puedo ni siquiera decir, meme, que las posiciones son defensa de la Constitución y en contra de la Constitución. Ni siquiera puedo decir pro 4T y en contra de la 4T. No. Es clarísimo. Hoy en día sí es clarísimo. Es intereses de las empresas extranjeras del sector energético contra intereses de México. Hoy es clarísimo, porque eso mismo lo vamos a ver en el Congreso y en la Cámara de Senadores. Todos aquellos diputados y diputadas que voten en contra de la reforma están trabajando para empresas extranjeras, empresarios extranjeros, para intereses extranjeros. Unos porque están aceitados, otros muy tontos porque ni siquiera los han aceitado y es por una cuestión ideológica que ni siquiera entienden. Y otros más, podría agregar, meme,
pues traen en sus genes la traición a la patria. Hay una derecha mexicana con un cordón umbilical que no han podido romper porque dependen permanentemente de intereses extranjeros, de empresas extranjeras y todavía lo peor, de gobiernos extranjeros. Y lo hemos visto en estos días, cómo publican en Twitter sus fotos con el embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar, que como ha señalado la doctora Guadalupe Correa, es un cabildero de empresas del sector energético en los Estados Unidos. Y hoy vemos a diputados de la oposición que apelan al gobierno de los Estados Unidos para que intervenga en cuestiones que solo competen a México. Y seguramente cabildearon con el Parlamento Europeo para que vinieran a meterse en cuestiones que solo corresponden a los mexicanos. Eso también hay que decirlo. Hay una derecha mexicana fuertemente inclinada a favorecer a intereses extranjeros. Repito, unos lo hacen por un interés económico, personal, individual de ellos, que me contrate una empresa extranjera, que me mantengan a mí y a mi familia, que me pasen una lana por debajo del agua, y otros lo hacen porque, mira, lo puede ejemplificar muy bien, creo que fue la senadora Lili Telles, que cuando se inaugura el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, salió que cuando ellos fueran gobierno, iban a reinaugurar o a construir el aeropuerto de Texcoco y que el primer vuelo iba a ser a Canadá, que porque allá la economía, etcétera. O sea, eso exhibe mucho esta visión fuertemente dependiente del extranjero, de diputadas, diputados, senadores y senadores del PAN. Aún así, esperemos que algunos saquen la casta y que por primera vez en su vida voten a favor de su patria, de su familia y de su gente. Ya no hay medias tintas, meme. Hoy lo que decías en la introducción de las propuestas del PRI, mira, es hasta una vacilada llamarle que eso es una propuesta de reforma. Eso Mira, es justamente lo que le iba a preguntar. Sí, es una lista, meme, es una lista. Mira, son hasta ridículos y yo agregaría cínicos, meme. ¿De cuándo acá están preocupados por las tarifas? Cuando ellos, con su reforma energética, nos aumentaron las tarifas. O sea, ¿de dónde sacan eso? A ver, por favor, ¿qué los diputados del PAN y del PRI no saben que la gasolina costaba 12 pesos en 2013 y en 2018, cuando se fue Peña Nieto, costaba 20.50? ¿Qué no le ponen gasolina a sus Suburban blindadas o a sus GMC? O a sus, seguramente como son muy ecologistas, a lo mejor traen un Tesla S de 3 millones de pesos. No sé en qué se muevan, pero con la reforma energética de 2013 aumentaron los precios de diésel, de las gasolinas, del gas natural, del gas LP y de la electricidad. Así que hoy se despiertan preocupados por las tarifas, cuando son los principales responsables del aumento de las tarifas. Mírame, me son hasta ridículos. En 1997, México era autosuficiente en gas natural. Para cuando llegue el gobierno de la 4T, teníamos que importar todos los días. Hoy se importaron 5,600 millones de pies cúbicos diarios de gas. Ayer se importaron 5,600 millones de pies cúbicos de gas. Mañana se van a tener que importar 5,600 millones de pies cúbicos diarios de gas. Si no se importan, el país se paraliza. El 60% de la energía eléctrica utilizada en este país viene del gas natural. Paralizas las cocinas y paralizas la producción de energía eléctrica. Y eso nos cuesta 12,200 millones de dólares al año. 250,000 millones de pesos al año. El presupuesto total anual del Estado de México, el más grande del país, el más poblado. El presupuesto total de Ciudad de México,
que se nos va por importar gas natural. Y luego todos estos señores que tenemos que pagar el gas en dólares, nos vienen a decir que ellos lo que quieren es que bajen las tarifas. Estos señores que no invirtieron ni en la construcción de parques eólicos, ni fotovoltaicos, ni renovaron las turbinas de las presas, ni le dieron mantenimiento a nuestras refinerías para ser independientes en gasolinas, en diésel, en queroseno. Nos vienen a decir que están preocupados por las tarifas, los que se inventaron los famosos gasolinazos y que nos aumentaban la gasolina todos los inicios de mes, los que por el Brexit, que porque Reino Unido se salió de Europa, nos hicieron recortes presupuestales, son exactamente los mismos que cuando aumentaba el precio del petróleo, nos aumentaban el precio de la gasolina. Pero cuando bajaba el precio del petróleo, ellos de todas maneras nos aumentaban el precio de la gasolina. Son ridículos y son cínicos, meme. Tampoco les creo. Aún así, tenemos que apelar porque son representantes populares, ¿eh? A ver, ellos los mantiene el pueblo de México, ¿eh? Sí. Que esto debe ser muy claro. Por encima de sus intereses partidistas, ellos son representantes populares. Si escucharan a sus representantes populares, a sus representados, sabrían que el 80% del pueblo de México apoya esta reforma. En términos porcentuales de 500 diputados, y eso lo dijo hoy la diputada Andrea Chávez de Chihuahua, que estuvimos en un foro en el Club de Periodistas en Ciudad de México, dice Andrea Chávez, si los diputados fueran verdaderos representantes populares, tendríamos 400 votos a favor de la reforma, el 80% de los integrantes de la Cámara. Ahora, corríjame si me equivoco, porque lo decía cuando vimos la propuesta de reforma eléctrica del PRI, que me dio mucha risa. Sobre todo, lo acaba de mencionar, qué irónico, ¿no? Ellos crearon el problema, son ellos los que crean el problema junto con el PAN y todos los que votan en favor de la reforma energética del 2013, pero además los que vienen desmantelando la Comisión Federal de Electricidad, los que ahora resulta que están preocupados por las tarifas. Pero la propuesta del PRI es como una versión light, la versión deslactosada de la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces, cuando vemos que hoy Morena anuncia en esta conferencia de prensa que va a adoptar las propuestas del PRI, al menos algunas del PRI, pues las leemos y decimos, bueno, van en el mismo sentido, no me preocupa, me resulta interesante hablar de lo irónico y de lo curioso en el análisis político, porque pareciera que el PRI lo que quiere es que no quede marcado en la historia que votaron a favor de la reforma eléctrica de Andrés Manuel López Obrador, no, creo que va en ese sentido. Pero lo que me preocupa quizás un poco es la propuesta que aceptan del PAN, en donde dicen que van a promover o que van a incluir en la reforma eléctrica el uso de energías renovables con financiamiento de la banca de desarrollo. ¿Esto qué quiere decir? ¿Esto beneficia? ¿A quién beneficia? ¿Suma o da igual bajo la reforma eléctrica y con el contexto que lleva esta reforma? Mira, antes yo te quisiera comentar algo de lo que dice Faustino Galde, que está siguiendo esta transmisión en YouTube, porque dice, los vehículos Tesla también se mueven con hidrocarburos. Y tiene toda la razón, por una razón. Para cuadros, por ejemplo. Pues que la electricidad no es un energético primario, meme. Como no es un energético primario, requiere de otros energéticos para ser generada. A nivel mundial, el 25% de la energía eléctrica se genera a partir del gas natural, que son hidrocarburos. Y hay todavía generación de energía eléctrica a nivel mundial con base en el combustóleo. Mira, no creo que se pueda compartir esta pantalla, pero bueno, yo soy profesor en facultades de ingeniería y pues yo tengo contacto directo con mis estudiantes, pero mira, aquí hay un mapa, ¿no? Este mapa. Nada más puedan ver las manchitas amarillas y las manchitas negras. Este mapa, recientísimo, con datos de 2019, viene del Global Power Plant Database, World Resource Institute. Bueno, lo que acabo de mostrarles, que ahorita se va a notar, mira, ahí está,
¿Ves la gráfica de barras en amarillo y la gráfica de barras en negro? Ajá, ahí está. Mira, bueno, con eso, ¿por qué? ¿Qué muestra? Muestra la generación de energía eléctrica a partir del gas. Y entonces vemos una enorme cantidad de países que todavía están generando mucha electricidad a partir directamente del petróleo. Estados Unidos, la India, Arabia Saudita, Rusia, Japón. Japón genera 50 gigavatios a partir del petróleo y Estados Unidos casi 400 gigavatios. Pero también Faustino Ugalde tiene razón en otro aspecto. El otro aspecto es que el plástico viene del petróleo y yo no veo a ningún auto eléctrico Tesla sin partes de plástico. Para empezar, ni siquiera tendría llantas, porque hace mucho que las llantas se dejaron de producir a partir del caucho, y no alcanzaría el caucho, y además es antiecológico. Muy bueno el comentario de Faustino Ugalde. Bueno, pero regresando al tema que señalabas, mira, es como una estratagema muy burda, muy infantil, pero también se entiende. Descafeinar una iniciativa es quítale lo que realmente querías resolver. Lo acabamos de ver en España con Pedro Sánchez, una verdadera decepción para el pueblo español y para la izquierda española. Quiso meter en cintura a Iberdrola, a Naturgy y a Endesa, y lo único que logró fue lo que tú acabas de decir ahorita. Algo tan descafeinado que en vez de un buen café express con un doble shot de café express, salió un agua de calcetín que ya habías usado ese calcetín 40 veces antes. El intento del PRI, como tú lo señalas, es que están en un dilema. Hoy ya no están en el poder, ya no tienen la hegemonía que tenían antes de 2018, saben que el pueblo de México los está vigilando y sí están en un dilema, o con la patria o en contra de la patria. No son tontos. Mira, les quedan 4 gubernaturas. Van a perder Hidalgo, van a perder Oaxaca y van a desaparecer. O sea, el peor negocio del PRI fue aliarse al PAN. Eso les costó perder 8 gubernaturas. 8. Y si siguen por ese camino, van a perder 10. Para este año, Meme, lo podemos platicar si me invitas a hacer un análisis de resultados electorales en junio de este año, porque va a ser muy interesante. Yo preveo un PRI que se va a quedar con 2 gubernaturas, Coahuila y el Estado de México, y que va a perder el Estado de México el año próximo si no se ponen las pilas. Ahora, no tiene nada de malo que tú votes a favor de iniciativas de un gobierno, aunque tú seas opositor. Eso también lo tiene que aprender la oposición en México, porque en otros países donde tienen mayor tradición opositora, cuando vienen propuestas que benefician a todo mundo, las aprueban. Pero aquí en México pareciera ser que a priori se proponga lo que se proponga, vamos a votar en contra. Es más, mira, te apuesto, Meme, 1000-1 que muchas diputadas y diputados de la oposición ni siquiera han leído la iniciativa de reforma constitucional, que ni siquiera leyeron la ley de la industria eléctrica, que no leyeron ni su exposición de motivos, que es más light, sino que simplemente votaron en contra porque la propuso la 4T a ese nivel. Entonces es un intento pues bastante patito de querer modificar. No tienen enfrente a gente que se deje engañar tan fácilmente. Entonces, para cerrar y agradecerle que esté con nosotros, bueno, amarramos que
tenga por seguro que lo voy a invitar para un análisis electoral en el próximo proceso. Pero para cerrar, doctor Valderas, la decisión de Morena de integrar estas 9 propuestas, me queda claro que va en materia de que la voten, pero ¿vale la pena? Morena cedió, estrategia política, doy tantito para que me la voten a favor. ¿Cuál sería su lectura? No, mira, mi lectura, Meme, es que nosotros venimos, tal como la Unión Soviética, solamente México y Rusia, hemos tenido partidos que han gobernado durante más de 7 décadas. La cultura democrática mexicana es incipiente. Muchos amigos de izquierda se ofenden cuando digo que todos traemos genes priistas en la sangre, que se notan en organizaciones sociales, en sindicatos. Yo dirigí un sindicato. No nos debe de espantar porque la historia del país viene hacia una evolución. Yo veo el futuro de México más a como es la actualidad en países europeos, en donde hay una gran diversidad de partidos, en donde hay partidos pequeños, pero que permanentemente mantienen un porcentaje de votación con su núcleo duro que les impide desaparecer. Mira, me viene en mente el Partido Nacionalista Vasco, que es el centro derecha del País Vasco. Ahí están, ahí se mantienen, 5 diputaditos y ahí están, ¿no? Y no se diga el Reino Unido, Francia. Oye, en Francia, meme, hasta 13 candidatos a la presidencia de la República. O sea, hay todo un fraccionamiento muy plural. En México no estamos acostumbrados a eso, pero los países que tienen estos sistemas, que los construyeron sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial, que conviven permanentemente en los parlamentos y en el Senado, fuerzas opositoras, pequeñitas, grandes, te lleva a un proceso de negociación. Yo creo que hoy estamos viendo, yo no lo veo mal, yo creo que es un proceso de negociación en el que todo mundo lo hace, todo mundo lo hace. Tan solo ve las últimas elecciones en Alemania. Ni siquiera se sabía si Olaf Scholz iba a ser el primer ministro. Es más, el último mandato de Angela Merkel no tomó posesión inmediatamente. Tuvieron que pasar por un proceso de negociación porque no tienes los votos suficientes para tú solito instalar un gobierno. No tienes votos suficientes para que te aprueben los presupuestos del año próximo. No tienes votos suficientes para una reforma constitucional, no tienes votos suficientes para una ley, cambiar una ley secundaria, vas a tener que negociar. Y la política es negociación. No hay que quitar ese aspecto negativo de la negociación. Yo no estoy hablando de la negociación en lo oscurito. No estoy hablando del pacto de que te voy a dar puestos de trabajo. No. Yo estoy hablando en términos de una negociación en donde la fuerza mayoritaria tiene la sensibilidad de decir, estas propuestas que me haces son buenas, las integro. Y fuerzas minoritarias que dicen, pues si no me incorporas nada, pues voy a manejar mis votitos en contra. Y puede pasar como no puede pasar. No debería de ser, ¿eh? A ver, en este caso específico del sector energético, no debería de ser. Todo diputado, todo senador patriota debería de votar a favor de la reforma constitucional, pero sabemos que no es así. Yo creo que esto lo vamos a ver cada vez más en el futuro, Meme. Mira, en el primer trienio de este sexenio, pues Morena y aliados nunca tuvieron jamás ni la mayoría calificada en la Cámara de Diputados ni en la Cámara de Senadores. Nunca la tuvieron, así como hoy no. Hoy la diferencia es mayor, pero en el pasado trienio nunca se tuvo. Y sin embargo, salieron reformas constitucionales, se cayó la reforma educativa, se instituyó la Guardia Nacional,
Entraron leyes secundarias, ya que después haya un ITER para detenerlas, es otra cosa. Pero yo creo que cada vez más en el futuro vamos a ver que haya negociación entre fuerzas políticas distintas y vas a ver que va a terminar el tiempo en el que nos acostumbremos como un europeo medio, como un sueco medio, como una francesa media, como una alemana media, que sabe perfectamente que las fuerzas políticas se tienen que poner de acuerdo. A mí hasta me sorprende cómo durante meses Italia se puede quedar sin gobierno. Así pasan días y pueden ser semanas y no hay gobierno, ¿eh? O sea, no hay gobierno porque tiraron al primer ministro y no se han puesto de acuerdo para poner uno. Todavía recuerdo que ahorita, en este periodo que en Alemania entra Olaf Scholz, se le pidió de acuates a Angela Merkel que se quedara tantito, un tatito, básicamente le dijeron, Ángel, quédate un chirris porque no nos ponemos de acuerdo para ver quién tiene que gobernar en Alemania. No hay que ver lo malo, es inédito, sí es inédito, es como que difícil de entender, sí, pero yo lo veo sinceramente que ese es el futuro de México, que cada vez vamos a ver más que haya negociación de las fuerzas políticas. Yo lo único que pediría como ciudadano es que fuera seriedad, que no fuera en lo oscurito y que se pongan en primer lugar la patria y los intereses de la nación. Con eso que se cumpla, mira, mientras no me cambies algo sustancial, yo creo que vamos en buena dirección. Sí, mira, mamá. Mira, échate, pero ponlo así, mira, ponlo así. Que se vea la lonja. No, la lonja. Pura galleta, pura galleta. El señor productor, no, hombre, ya, para tus pesares, hazte para allá. En vez de que vayan a compartir el video, le van a poner dislike. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues bueno, si les gustó este video, no se les olvide dejar su like, suscribirse y activar la campanita. Manitas, suelta las manitas. Suscríbete. Y si te gustó el video, suscríbete y compártelo, porque hay que descifrizar a la nación, ¿verdad? Al chile. Adiós. Discúlpenlo, tiene déficit de atención. Nos vemos.